Proseguimos con la segunda jornada de Filosofía de Caravaca. En esta ocasión, ya expliqué en la pasada conferencia de doña Rosa Díez que íbamos a dedicar 2 actos al terrorismo que llamamos doméstico, el terrorismo de la ETA, y otros 2 al terrorismo asociado a la yihad islámica. El acto de hoy es el primero que dedicamos a este tipo de asuntos. Para impartir esta conferencia tenemos a don Pedro Insua. Él es profesor de filosofía en Madrid. Es un honor tenerle aquí a don Pedro. El año pasado no pudo venir, recordarán, por una inoportuna enfermedad y nos debía una visita a Caravaca. Don Pedro Insua colabora habitualmente en la revista digital El Catoblepas, también en El Basilisco, y es un muy fino analista y comentarista de la actualidad política. Le pueden seguir, yo les recomiendo que lean sus artículos fundamentalmente en Nódulo Materialista, www.nódulo.org, en donde Pedro pues escribe con asiduidad. El tema sobre el que va a disertar es el mito del terrorismo internacional. Y bien, pues nada más, es sencillamente recordarles que mañana tenemos una mesa redonda en la que estará Iñaki Ezquerra, vicepresidente del Foro de Hermoa, estará don Pedro Insua, aprovechando que está por aquí, estará también en la mesa redonda, don Pedro Vilches, vocal de comunicaciones del Partido Popular, y don José María Ortega. Digo esto porque en los folletos le hemos puesto Pacheco, me traicionó el subconsciente, como Vilches se apellida Pacheco, pues me traicionó el subconsciente. Entonces es don José María Ortega, que es portavoz de Izquierda Unida. Precisamente por él he sabido que no va a venir nadie del Partido Socialista. No sé si es que hay algún tipo de consigna o algún tipo de instrucción, pero el Partido Socialista ni siquiera nos ha comunicado que no va a venir. Sencillamente no han contestado a la invitación que le hemos cursado, primero por correo electrónico, después por carta certificada y finalmente con un fax. Y nada, ni siquiera se han dignado a contestar, de manera que ellos no van a estar presentes y, por tanto, pues su posición queda inédita. En cualquier caso, ya estuvo Rosa Díez, pero la posición de Rosa Díez, como he sabido, pues no es muy coincidente, digamos, con la línea oficial del Partido Socialista. En cualquier caso, quedan ustedes emplazados a la mesa redonda de mañana, que es del máximo interés. Les dejo con Pedro Insua. El título de la ponencia, El mito del terrorismo internacional, es un título deliberadamente ambiguo, buscado ambiguamente, busca la ambigüedad, digamos, en principio. Si decimos el terrorismo es un mito, posiblemente esta asociación enseguida está dicho así, el terrorismo es un mito. Existe, digamos, una corriente que sostiene esta tesis, ¿no? El terrorismo, una corriente bastante amplia que sostiene la tesis de que el terrorismo es un mito. Un mito en el sentido, cuarta acepción creo del diccionario de la Real Academia, de un mito fantástico, un producto de la fantasía, digamos, y que tiene un componente falsario, además de fantástico, falsario, ficticio. Entonces hay una corriente bastante potente, ¿no? Muchos foros de Internet en general, una corriente importantísima, no solamente foros de Internet, sino una corriente a nivel global, que viene a sostener esta tesis, interpretada de la siguiente manera, más o menos, que voy a tratar de reconstruir. El terrorismo internacional es un mito en la medida en que está fabricado, es una ficción, es un invento, no existe realmente terrorismo internacional, es una ficción precisamente utilizada como coartada por determinados gobiernos, por determinados grupos fácticos, digamos, de poderes fácticos, etcétera, empresarios, la industria del petróleo, la industria química, la industria, en fin, armamentística particularmente. Digo, esto según muchas concepciones, ¿no? Que vienen a sostener que es una ficción utilizada como coartada para, digamos, desbocar su voluntad de poder con la excusa de digamos, establecer cotas de seguridad frente a ese terrorismo ficticio. ¿No? Bueno, ficticio no, es terrorismo que desde la perspectiva de los gobiernos, etcétera, se plantea como veraz de cara a la población. Y una veracidad que requiere ese terrorismo, que precisamente tal es la veracidad que requiere, que muchas veces ese terrorismo, aparte de ser ficticio, es decir, planteado como una pura fantasía por parte de esos gobiernos, etcétera, esos poderes fácticos,
pero para que funcione propagandísticamente, digamos, para que sea eficaz, hay que fabricarlo incluso realmente, facticio, digamos, se convertiría en un terrorismo facticio. Es decir, lo que quiero decir es que, además de producto de la fantasía de determinados gobiernos, para tener a la población más o menos controlada y, sobre todo, digamos, poder desplegar pues, lo que es la voluntad de poder imperialista, particularmente de esto, como más o menos se puede ir entendiendo, ¿no? Pues se acusa esto al gobierno norteamericano, ¿no? Es decir, Bin Laden es un gobierno, es un producto ficticio, dicho rápidamente, el terrorismo islámico es un producto ficticio de Bush, para tener acongojados, digamos, acongojados a su población y así pues poder más o menos dominarla y que no le den un varapalo electoral, sencillamente, porque ese gobierno depende pues, de la renovación electoral. Entonces, generando, digamos, ese miedo, ese terror sobre la población, un terror que no está motivado, que es pura ficción, según interpretan muchos, pues así se mantiene, se despliega toda la voluntad de poder imperialista. Bien, la cuestión es que se da un paso más, digamos, a esa interpretación y aparte de una ficción, está fabricado facticiamente ya de hecho, es decir, Bin Laden es un instrumento, digamos, en las manos del imperio para poder desplegarse sobre determinados puntos geoestratégicos y así no que la población, digamos, entienda como ese despliegue como algo justo, como algo justificado, que no están respondiendo a un fantasma, digamos, sino que se fabrica realmente. Bien. Entonces, tenemos esa interpretación muy abundante. Muy abundante. Leo rápidamente. El terrorismo internacional, pues, así interpretado, una especie desde el anarquismo, más o menos, esta posición podría interpretarse como anarquista, es un producto propagandístico de los gobiernos norteamericanos coligados con los poderes fácticos, empresas multinacionales, etcétera, para que la población, principalmente estadounidense, en concreto el censo electoral, que escoge a los líderes políticos, no se oponga e incluso apoye y se pliegue a las acciones imperialistas que, disfrazadas de medidas de seguridad y autodefensa, ante el temor de la actividad de ese terrorismo internacional, encuentren una cobertura suficiente como para poder desarrollarse con comodidad esas políticas imperialistas. De manera que el terrorismo internacional es un puro invento. Un puro invento que a veces requiere, para ser eficaz como propaganda, el que realmente actúe. Pero esa actuación real está también fabricada por los mismos que se inventaron la ficción. Bien. Un terrorismo internacional que incluso pasa a hacerse real, atribuida su fabricación normalmente a grupos gubernamentales secretos, la CIA, el Mossad, etcétera. Es decir, esos grupúsculos terroristas son inducidos, están generados por la propia CIA o por el Mossad, que busca pues, el que al gobierno, digamos, no se le tache de alarmista, sencillamente. Es decir, generar el terror en la población para que la actividad se haga efectiva para que al gobierno, pues, ante ese miedo, digamos, ante esa alarma, que el gobierno llama la atención sobre esa alarma y hay que mantener la seguridad frente a esos grupúsculos terroristas, pues no se le tacha de alarmista, porque si la población descubriese, digamos, que es un puro invento, pues sencillamente tacharían de alarmista y escogerían a otro y punto. Bien, entonces esta es una interpretación muy abundante, insisto, del concepto de terrorismo internacional. En sus diversas formas. Terrorismo islámico pues es un invento también de Bush, de los gobiernos americanos en líneas generales, etcétera. Por ejemplo, voy a leer de esta manera fueron interpretados, por ejemplo, por parte de algunos, los atentados del 11S y del 11M, ambos. Así en webislam.com, una página web de los conversos españoles, es decir, de los conversos al Islam españoles, esta página web, Webislam, junto con otra revista que se llama Verde Islam, pues son, digamos, los dos mecanismos de propaganda que tienen estos grupos asentados en Córdoba, en Almodóvar del Río, un pueblo que está al lado de Córdoba, y más o menos son el agitprop, digamos, de los musulmanes en España, porque son, a pesar de no ser el grupo minoritario, de no ser el grupo mayoritario, digamos, en España hay 4 facciones islámicas, algunas islamistas, pero 4 islámicas. Son los conversos, por una parte, es decir, los que se llaman Francisco Escudero, pero se ponen de nombre artístico Mansur Escudero, ¿no?, que es el presidente precisamente de la Junta Islámica, ¿no?, que negocia con el gobierno
con el Ministerio de Justicia para implantar pues, la educación islámica en España, etcétera, ¿no? Qué sé yo, se llaman de este porte, ¿no? O sea, son bautizados que se han convertido al Islam, ¿no? Esto es una de las corrientes principales. Después está la corriente nacionalizada, es decir, nacidos fuera de España, ¿eh? En Siria, por ejemplo, muchos médicos, bueno, estudiantes de medicina, de derecho, etcétera, que vinieron a estudiar a España, y se nacionalizaron españoles, procedentes de Siria, insisto, es decir, no bautizados, por así decir, sino directamente ya islámicos, que se asientan en España, ¿no? Y se nacionalizan como españoles. Y entonces esta corriente está asentada en Madrid principalmente, en el barrio de Tetuán, que fue donde se instaló el ejército, la Guardia Mora de Franco. En principio empezó a vivir allí, pues eso se llama así, el barrio de Tetuán. Y ahí está pues la sede, digamos, en una mezquita que está acusada por la policía, por otra parte, y por el juez Garzón, un auto, de haber escondido a 2 islamistas de Al-Qaeda, ¿no? Por supuesto, el imán de la mezquita dice que no, se llama Riay Tatari, ¿no? El otro es Mansur de Escudero, el de los conversos, el de los nacionalizados se llama Riay Tatari, asentados, insisto, en Madrid, en el barrio de Tetuán, y después los extranjeros, el Islam extranjero directamente, ni nacionalizado ni de origen español, sino extranjero, que son los de la mezquita de la M30, ¿no? Esos son, digamos, su punto central, es la mezquita de la M30. Y después, por otra parte, la cuarta corriente es, digamos, la población a partir de los años 96 en adelante, más o menos, los años 90 en adelante, pues la población inmigrante, ¿no? Que en principio está indefinida políticamente, ¿no? Bien, total, el Web Islam, para que sepamos quiénes son, ¿no? Web Islam son pues la corriente conversa, ¿no? Muchos de ellos habían sido trotskistas, comunistas, que se convirtieron en el Islam, ¿no? Como muchos otros, como bastante gente conocida, ¿no? Pues que se ha convertido al Islam desde posturas comunistas y demás, ¿no? Bien, pues dijeron el día 13 de marzo del 2004, ¿no? Es decir, antes de las elecciones y después del 11 de marzo, ¿no? Antes del 2004, del 11M, la redacción de Web Islam decía lo siguiente, pido un poco de atención, dice: todos los medios, con muy pocas excepciones, están privilegiando una u otra hipótesis en función de la ideología, de su ideología, una hipótesis sobre la autoría de los atentados. Ningún medio logra sustraerse del todo a esta norma, como tal vez nos pasará a nosotros. Los partidarios del PP, Televisión Española, El Mundo, ABC, etcétera, han pasado de puntillas sobre la posible implicación de la resistencia iraquí. Los anti-PP, curiosamente aquí se posicionan, digamos, como equidistante a estas ambas posiciones, ¿no? Han dado credibilidad a estas hipótesis de un modo más o menos abierto según el talante de los medios. Con tal de responsabilizar al PP, se acepta cualquier cosa. Dicen estos, a esta altura. Medios autoproclamados independientes, se refiere al diario El País, como sabéis todos, diario independiente de la mañana, ¿no? Que hasta ahora, al lanzar la tesis, no ha sido ETA, ha sido el terrorismo islámico, parece una locura. La izquierda Berchale echándoles los perros a los otros. En el editorial de Gara, dice, del día 12, señala: el gobierno español se niega a admitir que las explosiones sean obra de organizaciones islamistas. Es decir, echándoselo en cara a Gara, el periódico Gara. Estos de lo que se quejan, sencillamente, es que sin pruebas pues, se acuse a organizaciones islámicas, ¿no? Entonces, estos apuntan para ETA, curiosamente, ¿no? Los propios islamistas no admiten, digamos, la tesis de etarra, ¿no? Dice el editorial Gara, tal. Sin embargo, en otros momentos Gara ha acusado a Bin Laden de colaborar con los Estados Unidos, tesis que ellos mismos sostienen. Es decir, sin embargo, otras veces Gara ha estado con nosotros. Es decir, que el terrorismo islamista es un invento, que es la posición de que estaba yo tratando de reconstruir, es un invento de los Estados Unidos para someter, para digamos, desatar su voluntad de poder sobre el globo, ¿no? Como imperio que es. Bien. Entonces, dice, dice, parece que, sin embargo, en otros momentos Gara ha acusado a Bin Laden, es decir, han estado con nosotros, de colaborar con los Estados Unidos. Parece que las ideas cambian según las ocasiones, que lo que era cierto para acusar a los norteamericanos ahora es falso para defender a ETA y responsabilizar al Partido Popular. Estamos asombrados, dice. De repente, páginas web de movimientos antiglobalización se han olvidado de que Al-Qaeda no es sino un instrumento mediático utilizado para justificar medidas represivas en todo el planeta. Se han olvidado de que el terrorismo islámico, entre comillas, es una coartada.
De repente, los intereses del minuto se centran en las elecciones de mañana domingo y cualquier otra consideración se esfuma. La llamada izquierda independiente no se da cuenta de que al señalar al fundamentalismo islámico están haciéndole el mejor de los favores a aquellos poderes que pretenden combatir. El lunes 15, cuando el nuevo Gobierno muestre las nuevas evidencias y se promulgue nuestra Patriot Act a la española, veremos qué dicen nuestros amigos de la izquierda independiente. Hay que leer los artículos de la prensa europea y norteamericana más reaccionaria. Todos señalan a Al-Qaeda. Hablan del 11S europeo. Esto va a ser utilizado a nivel mayor que el nacional. Un atentado en Londres o en Italia, en Londres, y esto es antes del 7J, en Londres o en Italia, y nos encontraremos con un Patriot Act a la europea, recortes de derechos y movimiento antiglobalización en entredicho. Y además después, al final, después siguen argumentando en este sentido, después al final dicen, digamos, de una manera muy poco sutil, realmente, claramente, dicen, tampoco podemos olvidar que hay otros interesados en fomentar la islamofobia. Dice, y que un alto cargo del Ejecutivo israelí, como no podía ser menos, calificaba recientemente al Islam en Europa como una amenaza para el Estado de Israel. No podemos olvidar las duras críticas a las encuestas, según las cuales el 60% de los europeos consideraban a Israel como el peor obstáculo para la consecución de la paz en el mundo. Esto no son paranoias ni teorías conspiratorias. Son posibilidades reales que apuntan a intereses reales. En una investigación seria hay que considerar todas las opciones y una investigación no puede considerarse completa si no considera a los beneficiarios. Bien. Es decir, están acusando a Israel, más o menos larvadamente, de haber montado el 11M precisamente para mantener esta tesis, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, que los propios grupos, el Mossad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los propios grupos, los gobiernos occidentales y demás, pues les interesa generar el terrorismo islámico para desplegar, digamos, su voluntad de poder imperial sobre el resto del planeta. Bien. Para algunos, pues, recordemos también el documental oscarizado Michael Moore, que iba un poco por ahí, ¿no? También Michael Moore pues, venía a suponer que Estados Unidos no había peligro realmente, la frontera de Oregón estaba sin cubrir, decía Michael Moore, ¿no? Es decir, estamos amenazados, estamos en peligro por todas partes, sin embargo Oregón está desprotegido, no sé qué, tal. Nuestra alianza son países, falazmente lo decía, con países como, empezaba a decir, Eslovenia, no sé qué, tal, Polonia, tal. Países sin importancia, digamos, desde el punto de vista geoestratégico mundial, ¿no? Claro, no decía Gran Bretaña, no decía España, no decía Italia, por ejemplo, ¿no? En fin, y después la famosa tesis, ¿no?, del avión fantasma que impactó dice desde esta tesis, avión fantasma que impactó en el Pentágono, ¿no?, el 11 de septiembre, ¿no? Eso es un invento, ahí no impactó ningún avión, un libro de un francés bastante conocido, que venía a suponer que eso fue todo un invento para mantener a la población bien. Bueno, otros, sin embargo, dándole una vuelta de tuerca, digamos, a esta tesis, entienden que el terrorismo internacional tampoco existe, digamos, como tal, si bien existe como fabricado, ¿no?, pero no existe, es una ficción. Pero otros, sin embargo, una variante sobre esta misma tesis, entienden que ese terrorismo internacional sí existe, pero porque se les escapó de las manos a quien lo inventaron, digámoslo así, ¿no? Es decir, Bin Laden es una creación de los Estados Unidos, en la guerra de Afganistán, como más o menos todo el mundo sabe, pero se le fue de las manos y, por lo tanto, ya es una realidad. Digamos que ya no es una pura ficción, una pura fabricación del imperio americano, sino que es una respuesta más o menos legítima a pues, esa situación de depredadora, digamos, del imperio americano sobre el resto del mundo, ¿no? Entonces, otros entienden que su realidad efectivamente fue creada por el imperio, pero para afirmar a continuación que la maquinaria terrorista creada cobra su propia dinámica, como los replicantes de Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Es decir, que son creados, pero después empiezan a tener independencia por sí mismos, ¿no?, hasta llegar a matar al creador, ¿no?, enfrentarse con él, y diverge de los intereses imperiales, siendo así que la criatura termina por rebelarse contra el creador y el imperio termina por ser combatido con su propia medicina, por así decir, ¿no? Bin Laden está fabricado por los Estados Unidos, pero termina yendo contra él. Bien, para muchos el terrorismo internacional por excelencia, como primer analogado suyo, en este sentido, es decir, para muchos el terrorismo por excelencia, el terrorismo internacional por excelencia, en este sentido es el terrorismo norteamericano. Le llaman a la política norteamericana, digamos, se le llama terrorista, como primer analogado suyo. Después, todo lo demás, todos los terrorismos que se admiten como ya existentes, no fabricados puramente por los Estados Unidos, son terrorismos que reciben su nombre, digamos, del terrorismo que es el primer analogado, pero como reactivos a ese primer terrorismo dado.
decir, el terrorismo norteamericano es el terrorismo, digamos, raíz, a partir de la cual, ese despliegue del terrorismo norteamericano, pues todo lo demás son reacciones frente a esa política terrorista norteamericana. Uno de los tentáculos de ese terrorismo norteamericano sería Israel, por supuesto, ¿no? Tantas veces se ha, digamos, dicho del Estado de Israel que es terrorista, ejerce el terror sobre los palestinos y demás, ¿no? Incluso sobre el sur del Líbano. Bien. Entonces, para muchos el terrorismo internacional por excelencia, como primero algo suyo, es el terrorismo norteamericano, siendo el resto de terrorismos nada más que sucedáneos, respuestas acaso legítimas, derivadas de la actividad internacional del terrorismo norteamericano. Así contestaba en su artículo publicado con este título, el terrorismo norteamericano, así dicho, directamente, para que se vean que las posiciones no las invento yo, en El Mundo del 13 de septiembre del 2001, hay fechas destacadas, ¿no? El 13 de septiembre de 2001 había un artículo en El Mundo de un tal Faisal Bodi, que es un editor de la cadena de televisión Al Jazeera, ¿no? Que con este título, el terrorismo norteamericano, pues venía a decir esto más o menos, ¿no? Es decir, que el terror, digamos, islámico, o el terror islamista, pues es una respuesta legítima, porque claro, aquí se deduce que es legítima, al terrorismo norteamericano, que es el padre de todos los terrorismos, por así decir, ¿no? Bien, dice, la pregunta más compleja es la de por qué. Dice, bueno, ¿quién es? ¿Quién ha sido? Pues está claro, dice este Faisal Bodi, que ha sido Al-Qaeda, ¿no? El del 11S. Dice, ¿por qué Estados Unidos? Pero la pregunta más compleja es la de por qué. No quién, sino por qué. Bien, dice, ¿por qué Estados Unidos sigue siendo objetivo de los ataques de los islamistas? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos que le convierte en un imán de los militantes musulmanes? Entonces dice, el presidente Bush, el secretario de Estado Powell, dieron ayer su versión. Acusaron a los extremistas de empeñarse en destrozar la democracia y la civilización occidental. Lo más preocupante es que, con toda probabilidad, sus opiniones van a calar en una audiencia cuya comprensión de las cuestiones internacionales es tan simplista que le impide distinguir entre la realidad y la imagen que se le da. Desde 1900, bueno, te cuenta más o menos las vicisitudes, digamos, del desarrollo de la pugna entre el terrorismo islamista y Estados Unidos. Y dice, no es probable que ocurra, pero si los siniestros nubarrones del terrorismo musulmán abrieran un resquicio de esperanza, uno rogaría que ese resquicio consistiera en una reconsideración interna de la política exterior de Estados Unidos, especialmente por lo que se refiere a Israel. Los ataques de ayer suponen un intento de intimidar a Washington por la insensibilidad con que menosprecia los derechos humanos de los demás, una política de la que ahora se están viendo sus funestas consecuencias. Aunque dentro del Islam es minoritaria la posición de quienes aprueban los ataques de represalia contra civiles, es esta actitud lo que Estados Unidos está fomentando. El terrorismo llama al terrorismo. El terrorismo norteamericano llama a otro tipo de terrorismos que son movimientos reactivos contra el principal grupo terrorista, digamos, que es el gobierno norteamericano. Esta posición, por lo tanto, es una posición realmente que está, pues, que inspira muchísimos movimientos. Es una posición más o menos anarquizante, ¿no? Es decir, el Estado, digamos, en este caso el norteamericano, en su forma imperial, que es la forma más, digamos, la más perversa, ¿no? de Estado, la más destructiva, la más depredadora sobre el resto del mundo, porque tiene la tendencia a la globalización, pues el Estado norteamericano es el mal radical, ¿no? Y toda otra respuesta pues tiene la legitimidad de reaccionar contra ese mal radical. No está bien, ¿no? Se suele decir, no está bien, hombre, hay que reaccionar de otra manera, ¿no? Pero realmente pues lo que se está diciendo, atribuir al gobierno norteamericano, al Estado norteamericano en general, al imperio norteamericano, esa posición de raíz, pues lo que se está diciendo sencillamente es esto, ¿no? Es decir, que está justificado el golpe y entonces que tiene que variar su política en función de que lo único que recoge son esas tempestades terroristas. Bien. Bueno, sin embargo, después, por otra parte, tenemos otra idea de terrorismo internacional que es precisamente todo lo contrario a esto, ¿no? Es decir, el terrorismo internacional pues, es algo así como un conjunto de grupúsculos que forma una unidad, ¿no? El terrorismo internacional es un conjunto, está disuelto, digamos, está distribuido por todo el planeta, pero tiene unidad. Es decir, es una totalidad atributiva, decimos nosotros, ¿no? Es una unidad, forma una unidad. ¿No? Una unidad, ¿y qué tipo de unidad es esa? ¿Qué forma? Según interpretan muchos. Es decir, en principio, los terrorismos, desde el punto de vista político, tienen planes y programas muy diferentes unos de otros. En
principio. Es decir, incluso contrarios muchas veces. Por ejemplo, el terrorismo etarra y el terrorismo islamista sobre España, por ejemplo, teniendo como objetivo España, como objetivo de las actividades terroristas de estos dos grupos, son objetivos contrapuestos en buena medida. El terrorismo etarra lo que quiere es pues, la secesión, como todos saben, la secesión y la anexión, digamos, de unas partes de otro Estado, que es Francia, que también reprime al pueblo vasco, y entonces formar eso que se llama Euskal Herria, generar una nueva nación, que para ellos no es generar una nueva nación, por supuesto, desde su punto de vista no es generar una nueva nación, sino reconocer una nación que es milenaria, de constitución milenaria. No es la generación de una nueva nación. La generación de una nueva nación lo diríamos desde España, o desde Francia. Entonces, generar una nueva nación, digamos, desde el punto de vista de España o Francia, busca eso y, por lo tanto, generar una nueva nación que coge parte de Navarra, etcétera. El terrorismo islamista sobre España, sin embargo, pues su objetivo es la recuperación del Al-Ándalus, la restauración del Al-Ándalus, tal como manifestó Bin Laden el 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto, por cierto, el 7 de octubre del 2001, justo el día que se invadió Afganistán por parte del ejército norteamericano. Ese mismo día Bin Laden salió por la televisión Al Jazeera, precisamente, hablando de que no pasará, no se repetirá en Palestina la tragedia de Al-Ándalus. Tragedia del Al-Ándalus. Bien, esto es toda una manifestación, digamos, de intenciones, el otro día pues se repitió otra vez, cada vez están nombrando más Al-Ándalus. El Zawahiri, el segundo de a bordo de... bueno, es el segundo desde el punto de vista operativo, estratégico y demás, pero por lo visto el Zawahiri es el alma mater, digamos, desde el punto de vista intelectual. Esto que se llama inspirador intelectual o líder intelectual. Pues al-Zawahiri es una personalidad más fuerte, digamos, desde el punto de vista de la formación doctrinal de Al-Qaeda, que el propio Bin Laden, que fue más o menos discípulo suyo. Al-Zawahiri procede de los hermanos musulmanes, en fin. Bueno, el caso es que el objetivo del terrorismo islamista sobre España es la restauración de Al-Ándalus, y en ese sentido se contraponen. La restauración de Al-Ándalus supone respetar la unidad de España, digamos, más o menos, para darle una nueva identidad, que es la identidad califal, digamos, como parte de un califato, si se quiere, pero la unidad se mantiene, digámoslo así, por lo menos hasta Covadonga. El resto los españoles tendríamos que meternos allí en Covadonga, hasta ahí, hombre, y ya, pues, ya que antes han fallado, pues supongo que no dejarían cometer el mismo error, en el año 711, pues se meterían hasta Covadonga, y así se evitarían lo que es la reconquista. Bien, quiero decir que habrían aprendido algo en ese sentido, supongo ellos pensarán. Entonces, los intereses sobre España son completamente contrapuestos, desde un punto de vista político. Y, sin embargo, desde determinadas posiciones se sostiene que el terrorismo tiene una unidad. Es todo igual. Todos los terrorismos son iguales. Esto se lo hemos oído hablar principalmente al expresidente del Gobierno, José María Aznar. Todos los terrorismos son iguales. Bien, ¿en qué consiste esa igualdad? Porque desde el punto de vista político, pues parece que no. Bien, la igualdad que se le atribuye desde esta posición, yo creo que ideológica, ya veremos después, que entendemos. De momento estoy reconsiderando las posiciones acerca del terrorismo internacional que se tiene. Entonces, desde esta posición se le otorga al terrorismo internacional una unidad, una totalidad atributiva, que, por lo tanto, sus partes son inseparables, digamos, de esa totalidad. Y, por lo tanto, pues está distribuida, esa totalidad atributiva está distribuida por el mundo adelante, pero forman parte de lo mismo. ¿Y qué es eso mismo del que forman parte? Pues eso es lo que hay que definir desde esa postura. Bien, yo creo que para interpretar eso, porque desde el punto de vista político es muy difícil de decir qué unidad tiene, porque es que no, son grupos contrapuestos completamente. Por ejemplo, para ir fuera de España, en Filipinas hay grupos comunistas, terroristas comunistas, que pretenden aterrorizar a la población precisamente para deponer al gobierno capitalista de Gloria Macapagal-Arroyo actualmente, y en general los gobiernos que tienen una relación muy estrecha con los Estados Unidos, pues los comunistas no desean eso. El nuevo Ejército Popular, que se llaman NEP, de Filipinas, pues lo que procura es no es un grupo secesionista,
no pretende separar ninguna parte de Filipinas, sino que lo que pretende es, abajo el gobierno, digamos, viva Filipinas, ¿no? Es decir, pretende derribar el gobierno capitalista para dar a Filipinas pues, una nueva identidad comunista, ¿no? Eso se contrapone completamente con los grupos como la Jemaah Islamiyya bueno, la Jemaah Islamiyya mismamente, o Abu Sayyaf, que es una escisión del Frente Moro de Liberación Nacional, Abu Sayyaf, que lo que procura es la escisión del sur de Filipinas, de Mindanao, la isla de Mindanao, Joló, etcétera, donde los españoles no fueron capaces, mientras fue provincia española Filipinas, no fueron capaces de expulsar de ahí al moro, ¿no? Después de dar la vuelta al mundo, resulta que hay moros también por otro lado, ¿no? Que es lo que vieron los españoles. Bueno, realmente era lo que estaban buscando también por otra parte, pero bueno. El caso es que lo que pretenden es una escisión del sur de Filipinas para conformar un Estado panislámico, pues junto con Indonesia, junto con los tigres de Malasia, con tal, formar un Estado panislámico, ¿no? Este es el objetivo de la Jemaah Islamiyya, es decir, contrapuesto, por lo tanto, con el NEP, con los grupos terroristas comunistas, ¿no?, de Filipinas. Que, por cierto, fueron los primeros que han aprobado la boda entre homosexuales. O sea que ni siquiera es original el presidente actual del gobierno. Bueno, entonces, bien, por lo tanto, son contrapuestos. ¿Qué sentido tiene, qué tipo de unidad tiene eso de terrorismo internacional? ¿Qué tipo de unidad? Bien, pues yo creo que la unidad que tienen, y así se la dan Bush, Aznar, etcétera, que es la posición que estoy ahora dibujando, ¿no? Blair, Bush, Aznar, en fin, vamos a decir los que están presentes en la foto de las Azores, ¿no? Y otros muchos, que no están presentes ahí, pero más o menos tienen esta consideración acerca del terrorismo internacional. Es la siguiente. Bush, cuando se golpeó el 11S, insistió en que eso no era un acto terrorista, sin más, ¿no? Ya veremos, vamos a intentar distinguir después entre guerra y terrorismo, precisamente para empezar a aclarar esta situación, ¿no? No es un acto de terrorismo, sino que insistió reiteradamente que era un acto de guerra, que no es, o por lo menos, el acto de guerra, un acto de guerra puede confluir, digamos, con un acto terrorista, pero un acto de guerra es una cosa muy distinta, porque un acto de guerra implica estados enfrentados, con lo cual, si reconsidera eso como un acto de guerra, está diciendo que algún estado ha atacado. No ya grupúsculos por ahí sueltos, sino que ese ataque está inspirado por algún estado. Bien, ese estado, o esos estados, ese conjunto de estados, fue lo que llamó Bush, pues, el eje del mal, ¿no? El eje del mal es lo que está detrás de esos ataques, ¿no? Es decir, no son grupos islámicos, o sea, no son grupos terroristas que estén por ahí más o menos disueltos, distribuidos, no, sino que son grupos terroristas que están en manos instrumentalizados, y esa es su unidad, instrumentalizados por una serie de estados. Una serie de estados que son, digamos, algo residual, o son los residuos totalitarios, según interpretan ellos, el concepto de totalitario, residuos totalitarios de una guerra anterior, que es la Guerra Fría, en la que se acabó con la potencia totalitaria por excelencia, y, sin embargo, hay una serie de residuos que quedan ahí, que son el eje del mal, precisamente, y que inspira a esos grupos terroristas, todos ellos. Es decir, todo el grupo terrorista, todo grupo, el terrorismo es una acción totalitaria, digamos. Así la definen, como acción totalitaria. ¿Frente a qué? Pues frente a los estados libres, que son los estados, las democracias homologadas occidentales. Bien, entonces, por lo tanto, la unidad que recibe, digamos, esa totalidad o ese grupos, en principio, heterogéneos, que son los grupos terroristas, reciben una unidad desde esta perspectiva, se les da una unidad como inspirados e instrumentalizados por ese eje del mal que hay que acabar con él. Bien, entonces, digamos que cuando, sin embargo, Bush habla de terrorismo internacional y califica el 11S como un acto de guerra, considera el terrorismo internacional como una totalidad atributiva, todos los terrorismos son iguales, esto es, responden a lo mismo, ¿y qué es eso mismo? Pues el eje del mal. Siendo las distintas facciones terroristas, interviniendo en diversos lugares, tentáculos de una misma cabeza que es el eje del mal. Que no es lo mismo que considerarlo como una unidad distributiva, que cada uno es de su padre y de su madre, digamos, no hay una unidad atributiva no hay una solidez, digamos, entre las partes del terrorismo internacional. En este caso sí se da una solidez, y esa solidez, la tesis de Bush, de Aznar, etcétera, viene dada por el eje del mal.
que son estados totalitarios, definidos como totalitarios, que se oponen a la libertad, digamos, a los estados libres. Bien. El eje del mal son estados totalitarios opuestos a los estados libres, democracias homologadas y, en cierto modo, estados residuales de la situación de Guerra Fría sostenida frente a la extinta Unión Soviética. El terrorismo, dijo Aznar, es un desafío para las sociedades libres. Es el terrorismo así. La unidad, el terrorismo, como concepto unívoco, al margen de sus formas, abstrayendo todas sus formas, etcétera, y todas sus distintas manifestaciones a lo largo del planeta, el terrorismo, dice Aznar, lo dijo ayer, esto es una declaración de ayer, que dijo en un hotel presentando un libro, pues no me acuerdo qué libro era, bueno, en fin, está mucha gente de Libertad Digital en torno a él, Alberto Recarte con él. Bien. El terrorismo, dijo ayer Aznar, es un desafío para las sociedades libres. Bien, por lo tanto el terrorismo tiene la unidad que tiene pues toda sociedad totalitaria. Bueno, todos los terrorismos son animales, es una proposición que al margen de los rendimientos. Bueno, por otra parte, esto, para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva que me muevo, digamos, para decirlo rápidamente, es la del materialismo filosófico, en principio, pretendo hacerlo. La distinción Estado liberal, Estado totalitario es una distinción completamente ideológica, que no tiene, todo Estado es totalitario, digamos, en cierto modo. Todo Estado pretende, primero, se apropia sobre una zona, región determinada, está apropiado, es la soberanía sobre esa zona, y la soberanía no se puede repartir, no se puede ceder, la soberanía es un concepto absoluto, total. Soberanía o se tiene o no se tiene, es como estar embarazado, se está embarazado o no se está embarazado. Entonces, la soberanía española o es o no es, pero lo que no puede es dividirse, digamos, o cederse una parte, hacer, pues, bien. Entonces, por lo tanto, pues, hace referencia a una totalidad siempre. Por lo tanto, todo Estado, digamos, en cierto modo, hay que definir qué tipo de totalidad, etcétera, pero en cierto modo todo Estado es totalitario. Y todo Estado es liberal también. En fin, son dos tendencias, digamos, que se pueden dar, pero no hay, digamos, esa distinción no ofrece ningún tipo de rendimiento desde el punto de vista conceptual, porque cualquier Estado puede ser entendido como totalitario, como pasa con los Estados Unidos, un Estado totalitario, es decir, mantiene una totalidad, rige, sus normas, digamos, sus leyes rigen sobre un territorio determinado y no otro, y muy delimitado. Entonces, o España mismo, España, si Marruecos pues penetra en Perejil, pues me dicen un trozo de piedra, pero un trozo de piedra que representa la soberanía española. Y si tú dejas que pase a ese trozo de piedra, son 40 millones los que están en ese trozo de piedra. Ese trozo de piedra representa 40 millones. No se puede ningunear diciendo, bueno, es nada, es un pedazo de mar, ¿a quién le interesa eso? Pero es que eso no es lo que es en sí, sino que también, por otra parte, porque a ver, pues ese trozo de piedra mejor que, si es mío, pues me lo quedo yo, porque te tienes que quedar tú. Pero ese trozo de piedra, pues representa la soberanía española. Entonces, si se viola la soberanía española, se viola. Y por lo tanto, pues se está, digamos, penetrando sobre ella. Y cuando una soberanía extraña penetra sobre otra, a eso se le llama de toda la vida invasión. Invasión. Entonces es una invasión, sencillamente, cuando una soberanía penetra en otra. Invasión. Y entonces considerarlo como si fuese nada, pues una tontería, y tal como está el patio, además, sobre todo, cuando precisamente la soberanía que penetra sobre ella ha amenazado reiteradamente a España, y es el único país, así explícitamente, formalmente y explícitamente, que ha amenazado a España. Desde, digamos, desde facciones importantes de ese país, que es Marruecos, sobre Ceuta y Melilla. En la prensa marroquí, pues a Ceuta y Melilla se le llama presidios, ¿no? Entonces, pues está amenazada formalmente y explícitamente España por facciones muy importantes de Marruecos. Entonces, pues bien. Bueno, por lo tanto, esta distinción, Estado liberal, Estado totalitario, pues no es operativa, es muy ideológica y maniquea incluso, y que encubre definiciones más precisas y que precisamente por encubrirlas muchas veces se lucha contra ellas ineficazmente. Es decir, no por totalitario, digamos, Irán representa un riesgo para Israel, pongamos por caso, no es por totalitario, es por islamista. Es por islamista que amenaza a un Estado como es Israel, que hay que borrarlo del mapa, según ha dicho Ahmadinejad, presidente de Irán, tiene que ser borrado del mapa. Bueno, en realidad no dijo tiene que ser borrado del mapa, dijo una frase de estas más o menos mucho más críptica,
De tal manera que insistentemente se le preguntó, por ejemplo, en televisiones norteamericanas y demás, pues, si había dicho eso exactamente, y no había dicho eso exactamente, había dicho una cosa más críptica, tiene que, pues algo así como que tiene que vencerse sobre sus propios cimientos, ¿no? Es decir, como si no que haya que empujarlo, digamos, para que caiga, sino que tiene que caer. Además no lo llama Israel, por supuesto, ¿no? Le llama el régimen sionista, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, esa distinción, totalitario y liberal, están cubriendo otras distinciones mucho más importantes, mucho más definidas políticamente. Y eso es grave, digamos, desde el punto de vista del combate, digamos, de esos riesgos, de esos peligros, etc. Es grave porque se está llamando las cosas por otro nombre, y no tiene nada que ver. ETA no es peligrosa por totalitaria. No. Es más, ETA mata en nombre de la democracia. Eso de decirle que no son demócratas, eso es mucho decir. Precisamente lo que dice ETA es que lo que quieren es una democracia plena en España. Es decir, que el pueblo decida. ¿Y el pueblo qué decide? Pues el pueblo resulta que el pueblo español, después de tantos años, después de 500 años me refiero, o más, vamos, después de 1000 años de historia de España, resulta que el pueblo español no tiene unidad, no es español. No hay ni unidad del pueblo español, ni siquiera habla español. Según los etarras me refiero. Porque hablan euskera, hablan idiomas propios, digamos, son naciones, tienen una entidad nacional, una identidad nacional distinta de la española. Entonces, la democracia, lo que viene es, la plenitud democrática, digamos, lo que viene es a hacer saltar por los aires, pues lo que para los etarras pues es España, que es un yugo que estaba ahí oprimiendo a naciones, ¿no? Entonces, la plenitud democrática en la plenitud democrática España tiene forzosamente que disolverse, por democrática. Es incompatible, son como los dioscuros, ¿no? España y democracia para los etarras son dioscuros. Si hay democracia es porque ya no hay España. Mientras esté España es que no hay democracia. Y entonces hay que perseguirla con las armas, por supuesto, como sea. Entonces, no es por demócratas, no es por totalitarios, ni leches, no. Es por lo que luchan contra España, o sea, por lo que luchan es contra España, para deshacer España, precisamente ese es su objetivo. No sé, y eso no se puede encubrir, eso no se puede disimular. Ese es el peligro, y ese es el peligro que tenemos, es decir, que se disimula, porque es más peligroso el disimulo de ese peligro, o de ese, en principio, de esa amenaza, ya veremos si representa un peligro o no, pero en principio esa amenaza lo que se hace es disimularla diciendo que es totalitaria, que es una amenaza totalitaria. Por ejemplo, eso es un disimulo, incluso desde aquellas partes más, digamos, más decididas contra los etarras, como los liberales hoy en día, que se consideran liberales, desde las partes, digamos, hegemónicas del PP, ¿no? que de corte liberal, se autoconsideran. Aznar ayer mismo insistió en ello, ¿no? Diciendo que él no era neoconservador, neocon norteamericano, no era liberal neocon norteamericano, ¿no? Se desentendió de eso, yo creo que bien hecho, vamos, sino que era liberal clásico español. Y yo creo que lo es. Y además eso es ser de izquierdas, por cierto, pero bueno, es un tema que... el caso es que Aznar, en fin, quien tacha, digamos, a los etarras de totalitarios y peligrosos por ello, es falso completamente, es un encubrimiento, digamos. Mucho mejor sería ser totalitarios con ellos. Es decir, si España fuese un Estado totalitario, digamos, en ese sentido ideológico, y no se tolerase pues el secesionismo en España, mejor que mejor. ¿Por qué no vamos a ser totalitarios en ese sentido? ¿Qué hay de malo en ser totalitarios en eso? Es decir, pues precisamente no se puede presentarse a las elecciones con un programa cuyo fin es terminar con el país. Más o menos de cajón, es una cosa más o menos evidente. Es decir, prácticamente la Constitución portuguesa, la Constitución alemana prohíbe presentarse a unas elecciones al Parlamento Nacional si ese partido solo se presenta en una jurisdicción. Para presentarse a las elecciones nacionales, para presentarse al Parlamento Nacional, tienen que presentarse cada partido en todas las jurisdicciones del país. No puede haber un partido que se presente solo en el País Vasco. No puede ser. Desde Portugal, que está ahí, que menos mal que nos queda Portugal, como dice el dicho. Bueno. Entonces, por lo tanto, son nociones, conceptos que están desviando, digamos, la atención realmente de lo que puede ser eso de terrorismo internacional. Bien. Bueno, pues por una parte, ahora vamos a intentar
digamos, una vez configuradas esas posiciones, no sé ni cuánto tiempo, a lo mejor me estoy... Muy bien. Una vez configuradas esas, digamos, tratar de reconstruir, yo creo, las dos, posiblemente haya más, no pretendo, digamos, saturar el campo de opiniones acerca de lo que es el terrorismo internacional, pero yo creo que estas tres opiniones acerca de lo que es el terrorismo internacional, yo creo que son que mueven masas, ¿no? Es decir, el antiamericanismo normalmente está motivado por considerar a Estados Unidos como un Estado terrorista y, por lo tanto, pues, precisamente el terrorismo internacional sería el terrorismo norteamericano, el terrorismo imperial, digamos. Bien, si no, pues una forma más o menos, una variante de esto, digamos, no tan radical, por así decir, no tan anarquista, pero sí, cierta forma variante de esta, es considerar que el terrorismo internacional es un invento, en principio lo puso en funcionamiento el imperio norteamericano frente a la Unión Soviética, frente a lo que fuera, ¿no? Pero después cobra un dinamismo por sí mismo, que se les ha escapado y ahora es real, digamos, funciona por ahí realmente, al margen ya de los Estados Unidos y ser responsable, digamos, ya de Estados Unidos de ese dinamismo del terrorismo internacional. Y después, por otra parte, la que acabo de decir ahora, es decir, el terrorismo internacional pues es una totalidad, forma una totalidad asesina, digamos, una totalidad que digamos, que está instrumentalizada, digamos, por esos estados que declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de septiembre, que son el eje del mal, que había que identificar, digamos, a esos estados, ¿no? Que son, como más o menos todos sabemos, pues Corea del Norte, Irán, Irak lo era, ¿no? Afganistán también en su momento, no sé cuál más ya está, ¿no? Bien, entonces... bueno, ahora se añaden, digamos, a ese eje del mal, en cuanto que empiezan a haber movimientos de solidaridad común, pues Venezuela, Cuba, etcétera, ¿no? Bien, que por otra parte son unos proyectos políticos completamente diferentes, ¿no? Bien. Bueno, entonces, bien. Una cosa que quería subrayar es lo siguiente. Sin perjuicio, es decir, subrayo, digamos, el carácter ideológico de la distinción liberal totalitario y el exceso que supone el dotarle de unidad al terrorismo internacional, dotarle de unidad en ese sentido. Es decir, en el sentido que habíamos visto. Es decir, como una totalidad que representa instrumentalizada dentro del eje del mal. Bien. Sin embargo, tiene la virtud, por lo menos a nivel local, pero claro, ya hay que especificar localmente, a nivel local, me refiero a nivel nacional español, tuvo la virtud, digamos, esa consideración de Aznar, todos los terrorismos son iguales, desde el punto de vista propagandístico, tuvo la virtud, y hay que reconocerlo, de asociar el terrorismo etarra con el terrorismo islamista, de tal manera que esta tesis dicha insistentemente por Aznar, dirigiéndose al gobierno norteamericano, al francés y demás, venía a suponer que el terrorismo etarra no se mantiene al margen, no es un problema local español, no se mantiene al margen, digamos, de esa totalidad que es el terrorismo internacional, sino que participa de él y por lo tanto hay que combatirlo exactamente igual por parte de los Estados Unidos. Es una rama más, es una cabeza más de ese terrorismo internacional y por lo tanto hay que combatirlo. Y eso pues hay que reconocerlo, o sea, ahí tuvo la habilidad, digamos, propagandística, siendo ideológico, insisto, desde la perspectiva que yo voy a tratar de sostener después, siendo ideológico, sin embargo, operativamente, desde el punto de vista penal, etcétera, ¿no? Pues se condenó en Europa, pues además se asoció con esto, con HB, etcétera, ¿no? Tuvo rendimiento, digamos, desde el punto de vista penal. Entonces, bien. Frente a las posiciones, muchas veces defendidas por los propios norteamericanos, por franceses, etcétera, de dibujar a los etarras como guerrilleros, efectivamente, ¿no? Frente a España, ¿no? Y eso alimentado principalmente por la leyenda negra antiespañola, en parte, ¿no? Es decir, España, pues efectivamente es una prisión de naciones y entonces esta consideración, digamos, defendida internacionalmente por muchos periódicos, etcétera, pues era la consideración que se tenía en Norteamérica y demás, ¿no? Entonces, pues bien. Ahora bien, guerra y terrorismo no es lo mismo. No es lo mismo guerra y terrorismo. Y esta distinción tiene unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista actual, desde el punto de vista de los programas, de los proyectos que están hoy en día a disposición
por parte de nuestro Gobierno español, es muy importante porque la confusión es esencial para España. Es decir, o se distingue esto o sencillamente pues, la amenaza terrorista ya forma un peligro de verdad. Un peligro. No es lo mismo amenaza que peligro. A decirlo rápidamente, yo puedo estar amenazado por un chihuahua, pero no estoy en peligro, a menos que me deje, yo qué sé. A menos que me deje, esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Puedo estar amenazado por un bull terrier y entonces ya sí que, pues, quizás esté en peligro. Es decir, la amenaza no significa de suyo estar en peligro. Hay una distinción bastante clara. De manera que las distinciones sobre amenazas pues, pueden ser muy variadas, ¿no? Amenaza pues, puede ser de distintos tipos, las amenazas. Bien. Digamos, una amenaza solvente, una amenaza real, es aquella que puede conducir a un peligro más o menos inminente, ¿no? Más o menos a largo plazo, medio o largo plazo, o desde luego a corto plazo pues está claro que la amenaza representa un peligro, pero siquiera sea a corto o medio plazo puede representar un peligro y eso son cosas que hay que valorar. Las amenazas hasta qué punto pueden representar un peligro, ya sea a corto, medio o largo plazo, ¿no? Bien. Entonces, una distinción que hay que hacer firmemente es la distinción entre guerra y terrorismo. Guerra es una noción, es una figura, digamos, conceptual, una figura, una idea política, estrictamente política, es decir, implica el enfrentamiento entre Estados, ya constituidos entre Estados. Una invasión implica la invasión de un Estado y, por lo tanto, un ejército, y, por lo tanto, todo lo que implica una guerra, que son ejércitos constituidos, formados por soldados, con un armamento, con un jus bellis incluso, con procedimientos de guerra bastante normativizados por parte de los Estados, una geoestrategia determinada, con una estrategia, en fin, bien. Por otra parte, el terrorismo es una cosa muy distinta. El terrorismo, en principio, y esto es, ya empezamos, digamos, con la conferencia, el terrorismo es una noción antropológica, genérica, antropológica, es decir, el terrorismo no implica una organización estatal para que haya terrorismo. Puede estar cruzado con una organización estatal, pero no implica. Es decir, terrorismo, hay muchas formas de terrorismo y muchas de ellas no son hasta prehistóricas, formas prehistóricas, es decir, no estatales, no históricas. La historia implica el Estado, etc. Entonces, el terrorismo es una noción antropológica que indica lo siguiente, que implicaría lo siguiente, el terrorismo, así unívocamente definido, como noción antropológica, abstrayendo todas las nociones políticas que pueda tener, en principio. Abstrayendo esas nociones políticas, es un mecanismo, es una institución, un mecanismo, una metodología de acción que supone dos grupos, no uno, sino dos, necesariamente, por lo menos dos grupos. Un grupo puede estar constituido por un solo elemento, que sería un individuo, ¿no? Puede ser sujeto de terror, suscitar terror. Bien, pero dos grupos, y uno de ellos ejerce terror sobre el otro, ejerciendo terror sobre el otro, es decir, actúa ejerciendo terror sobre otro grupo, B, que sería el grupo aterrorizado por ese primer grupo. Un terror que se ejerce, atención, para que los fines, planes y programas del grupo aterrorizado se plieguen al grupo que ejerce el terror. Es decir, lo que busca la acción terrorista es la de que una población determinada, un grupo determinado, se pliega a los planes del grupo que ejerce el terror sobre ella. De manera que, digamos, conforme sus operaciones, las operaciones de ese grupo y, por lo tanto, los individuos que la componen, conformen su normalización, digamos, en convergencia con los intereses del grupo que aterroriza. Bien, en principio sería esto, así abstractamente. Implica, por lo tanto, dos grupos necesariamente, uno que ejerce el terror y otro que se aterroriza, efectivamente. Con lo cual, ya, por ejemplo, eliminamos un montón lo que parece mentira con esta distinción tan humilde, digamos, eliminamos un montón de hojarasca sobre el asunto. Por ejemplo, podríamos calificar un segundo grupo que tiene que aterrorizarse, es decir, que tiene que plegarse,
para ser un ataque terrorista, digamos, o una acción terrorista, la del grupo que aterroriza, tiene que plegarse a sus intereses. Por ejemplo, desde esta perspectiva, sí dicho rápidamente, de momento solo con esta condición, ¿podría el 11S considerarse como un ataque terrorista? En este sentido. En principio no. ¿Por qué? Pero no porque digamos que Estados Unidos es el mayor de los terroristas, entonces es un acto de justicia y por lo tanto no, ni mucho menos va por ahí lo que yo estoy diciendo. Todo lo contrario, precisamente porque los Estados Unidos, cuando recibieron ese ataque, al margen de que pudo suscitar miedo en buena parte de la población, incluso muchas facciones de la población sí exigían a su gobierno, en un principio no, pero después sí, pues el cambiar su política sobre Palestina, etcétera, pero sin embargo el gobierno, digamos la parte hegemónica y sin facciones dentro de su Estado como para frenar esa iniciativa gubernamental, lo que hizo fue atacar a Afganistán. Es decir, no se arredró, no se plegó a los intereses de los terroristas, no se plegó a ellos. Y la política norteamericana en Israel, más o menos en Palestina, en Israel, pues Palestina, siguió siendo más o menos la misma. No hubo una variación importante. La política israelita, de la política estadounidense sobre están cada 2 por 3 ofreciendo planes de paz, ¿no?, de reconocimiento del Estado palestino, pero una facción, que es la Hamas, pues no reconoce a Israel y entonces ahí están eternamente, ¿no? Es decir, mientras eso no ocurra, pues la situación sigue estando enquistada como está. Bien, entonces, por lo tanto, sencillamente con esta distinción, pues buena parte del rendimiento que ofrece es este. Ahora bien, introducimos más elementos sobre esa distinción, es decir, además de esas condiciones, la actividad terrorista implica 4 elementos, digamos, cuatro conceptos más, 4 características, digamos, del terrorismo. 4 más. Como está dividido en 2 grupos, la actividad de un grupo que se ejerce sobre otro. Pues bien, sobre esa actividad terrorista, dependiendo del grupo que tomemos como referencia, si el terrorista o el aterrorizado, pues se desplegarán 2 nociones por cada grupo, digámoslo así. Entonces, el grupo terrorista, las acciones del grupo terrorista implica primero dejar un anuncio sobre el grupo aterrorizado para saber cuáles son sus objetivos, dejando una marca, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intenciones, cuál es su programa, para que el grupo aterrorizado se pueda plegar a ellas, porque si no sería pues como, yo qué sé, como una tormenta que cae, que no se sabe y cómo plegar la tormenta. Sería como un rayo que cae encima de ti y si no sabes a qué responde, pues es como si nada. ¿Por qué se iba a plegar el grupo aterrorizado si no sabe a qué responde esas intenciones, esos intereses del grupo terrorista? Bien, entonces requiere dejar marcas sobre el grupo aterrorizado para que el grupo aterrorizado se pliegue a ellas. Y además, segunda característica, no es una acción puntual. La acción terrorista nunca es puntual. No está cerrada esa acción en sí misma, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, la acción cerrada, pues yo qué sé, de un violador o de que aterroriza a una víctima, ¿no? Pero en cuanto un violador que aterroriza y termina matando a la víctima, pues no busca sobre la víctima ningún interés posterior, porque ya la ha aniquilado, la ha matado. Por lo tanto, no busca sobre ella un interés posterior. De manera que, digamos, el terror que se ejerce es cerrado, ¿no? En este caso, cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de una acción que es recurrente, es decir, que implica una serie de acciones. Es decir, que la primera acción está anunciando más acciones, es el principio de una serie de acciones que si no se pliega ese grupo a los intereses del grupo terrorista, se seguirán manteniendo esas acciones, ¿no? Es decir, la acción terrorista no es puntual, sino es recurrente. Implica el principio siempre de una serie que se anuncia, de más ataques terroristas. Bien, eso por parte del grupo aterrorizado. Pero por parte, y esto es lo más interesante, yo creo, lo más fértil desde el punto de vista de esta distinción, que es la siguiente, que por parte del grupo aterrorizado se requieren 2 condiciones, digamos, para que ese ataque sea terrorista, que es, primero, cierta sorpresa por parte del grupo aterrorizado. Es decir, la acción terrorista suscita sorpresa en el grupo aterrorizado de tal manera que el grupo aterrorizado manifiesta
digamos, esa sorpresa precisamente por la arbitrariedad, por lo inesperado del ataque. Tiene que manifestar sorpresa por lo inesperado, por lo arbitrario del ataque. Porque precisamente por ser recurrente, tiene que ser sorpresiva ese ataque siempre. Y entonces manifiesta sorpresa, y eso que lo escuchamos muchas veces, ¿no?, en la televisión, que dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo?, dicen las víctimas del terrorismo, ¿no? ¿Por qué a mí, si yo era un trabajador que iba...? Normalmente esa sorpresa muchas veces también está encardinado con la siguiente característica, con la cuarta, que es complicidad por parte, y esto es lo más terrible, digamos, en cierto modo, lo más terrible, es decir, es complicidad por parte del grupo aterrorizado, de pliegue efectivo al grupo que aterroriza. Es decir, que si es un ataque terrorista es que hay pliegue de la población, digamos una especie de síndrome de Estocolmo generalizado en la población. Hay un pliegue efectivo a los intereses de ese grupo. Muchas veces inconsciente o como fuera, pero tiene que haber un pliegue efectivo para que ese ataque sea terrorista de ese grupo a los intereses del grupo terrorista. Bien, muchas veces cuando se manifiesta sorpresa, dice, pues si yo no he sido, ¿no? ¿Y qué quieren decir con que yo era un pobre hombre, que por ejemplo en el 11M mismamente, ¿no? Dice, pero si era Pilar Manjón, ¿no?, víctima del terrorismo, pero si eran trabajadores. Es más, dijo Pilar Manjón, dijo, son estos trabajadores que han matado aquí, son los mismos trabajadores que mueren en Palestina, que son, de nuevo, todos somos víctimas. ¿De quién? ¿A quién está acusando? Diciendo que esos son inocentes. Apuntad para otro lado, están diciendo. Realmente está diciendo eso. Es decir, no son estos los objetivos reales. Protestad contra otros. ¿Contra quién? Contra los gobiernos. Por lo tanto, el terrorismo es una institución antropológica que se configura en el que nosotros llamamos espacio antropológico, ¿no?, en concreto en su eje circular, es decir, en las relaciones entre hombres, no entre relaciones entre hombres y animales, sin perjuicio de que el terrorismo puede estar prefigurado etológicamente, ¿no? Es decir, que haya situaciones de la primatología, etcétera, que describan situaciones parecidas a lo que es el terrorismo. Cuando amenaza un gorila frente a otros, pues los demás se tienen que replegar, ¿no?, y aceptar mantenerse bajo los intereses, pero bueno, ahí, en fin, no es un fin propuesto, ¿no?, porque para proponer algún fin, un programa, etcétera, hay que tener lenguaje para empezar, y es muy problemático atribuirle lenguaje, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, al margen de la prefiguración etológica, el terrorismo, por lo tanto, es una situación que se da antropológica, general, y que existen muchas situaciones ejemplares de terrorismo, pues, por ejemplo, desde la mafia hasta, en fin, son grupos terroristas, ¿no? Mafia, por ejemplo, la institución de la antigüedad ya incluso, la institución espartana, la cripteia que se llama, la cripteia, de ahí viene críptico, de estar escondido, oculto, ¿no? Cripteia, que era una institución que utilizaban los espartanos, los iguales, ¿no?, que era la parte dirigente de Esparta, para mantener a la población mesenia, a los ilotas, digamos, a los esclavos, ¿no?, aterrorizada, precisamente. Se escondían por el monte y cazaban, prácticamente se puede hablar de cacería, ¿no?, porque era una consideración despersonalizada absolutamente la que tenían los iguales hacia los ilotas, ¿no? Entonces cazaban, y con tal de que no fuesen descubiertos, ¿no?, pues podían seguir, era una prueba, digamos, de su educación, ¿no? Ejercer el terror a través de esta prueba de la educación de los espartanos, pues se ejercía terror sobre la población mesenia, ilota, etcétera, ¿no? Quiero decir que ahí hay terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo porque los ilotas aceptaban, digamos, en el fondo esta situación, no se rebelaban contra ella. Bien, entonces, el terrorismo, por lo tanto, es un concepto antropológico y guerra, sin embargo, es un concepto político. Consecuencia de esto, inmediata, que quiero subrayar también, cuando se habla del proceso de paz como fin del terrorismo, resulta que el fin del terrorismo no es la paz. La paz es el fin de la guerra. Es el fin de la guerra. Entonces, si consideramos a la ETA como una banda armada, militar, como ellos mismos se consideran, militar, es decir, como una facción dentro de una milicia, de un ejército, pues estamos atribuyendo la condición estatal a Euskal Herria, sin quererlo, o bueno, queriéndolo muchas veces. Es decir, si hablamos de paz, si hablamos de proceso de paz, cuando decimos paz estamos diciendo el fin de la guerra. Y por lo tanto estamos admitiendo, soterradamente, tácitamente,
que esto es una guerra, que estamos en una guerra entre España y Euskal Herria. Por lo tanto, le estamos dando dignidad de guerra, digamos, a los etarras, es decir, que forman parte de un ejército. Y, por lo tanto, si los estamos considerando como un ejército, estamos suponiendo que eso es un Estado, cosa que es una petición de principio. Es un Estado que aún jamás se constituyó, Euskal Herria jamás ha sido tal. Y, sin embargo, estamos considerándolo como un Estado. Un Estado con el que hay que entrar en relaciones diplomáticas, digamos, de paz, que hay que negociar con ese Estado, que se revela a través de sus representantes suyos, que serían los etarras, en tanto que componentes de un ejército. Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muchísimas cosas. Ahí va mucho, mucho. Estamos concediéndolo todo en esa situación. Por lo siguiente, vamos a ver, si estamos concediendo, se supone eso de algo de razón que decía Patxi López, ¿no? Patxi López decía que a lo mejor hay que conceder algo de razón a la ETA, ¿no? Pues precisamente llamándole paz a ese proceso se le está dando esa razón. Eso es lo de algo de razón que tienen. Porque si en este caso se considera al terrorismo etarra como acciones de guerra, pues buscar el fin a través de la paz supone considerarlo como un Estado plenamente formado, de pleno derecho, ¿no? Y, por lo tanto, pues esos etarras, digamos, son guerrilleros de una causa que, en cierto modo, comprendemos. De una causa que, en cierto modo, estamos comprendiendo, porque no los estamos considerando como delincuentes, puramente, y que sea la policía quien vaya detrás de esos delincuentes, sino que los estamos considerando como, pues, actores, representantes de un Estado que se presenta como Estado frente al Estado español, ¿no? Que los oprime, según parece, ¿no? Como una nación oprimida, contradicción total, ¿no? Una nación oprimida, una nación por definición es soberana. Una nación nunca puede ser oprimida, es de nuevo una petición de principio. Una nación, para ser, tiene que ser soberana, para ser nación, en sentido político, y por lo tanto tiene que ser libre. Una nación nunca puede estar oprimida en una nación, sencillamente. Porque si está oprimida es que no es nación. Bien. Bueno, por lo tanto, digamos, para resumir esto que acabo de decir, esto tiene una consecuencia inmediata que quisiera subrayar. La paz es el fin de la guerra, siendo así que hablar de proceso de paz para acabar con el terrorismo en España es considerar al terrorismo, en este caso el terrorismo etarra, como actos de guerra, como consideraba Bush el terrorismo islamista. Lo que pasa es que ahí tenía detrás, digamos, el eje del mal o esos estados. Pero es que aquí no hay estados que están detrás. O si lo consideras como un estado, lo estás concediendo absolutamente todo. Estás considerando Euskal Herria como un estado real. Bien. Se considera el terrorismo, en este caso el terrorismo etarra, como actos de guerra, siendo así que se asume, concediéndole ese algo de razón que, según Patxi López, debe de tener la ETA, la existencia, siquiera sea metodológica, para llevar a buen fin el proceso de paz, de un Estado, aunque sea en estado embrionario, Euskal Herria, con el que, a través de sus representantes etarras, negociar la paz. Etarras o su brazo político, digamos, se dice de HB, ¿no? Si además, simultáneamente, el presidente del Gobierno actual, José Luis Rodríguez Zapatero, pone en cuestión la soberanía española, y esto es gravísimo, yo creo que esto es gravísimo, es decir, más grave no puede ser, que ponga en cuestión la soberanía en el Senado, acusó, digamos, de fundamentalismo al que tenía una idea de nación como nación soberana, sencillamente. Es decir, entendió que la defensa de la nación española, por cierto, defensa de la nación española, que según la Constitución, leo el artículo 30, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Es un artículo de la Constitución, el artículo 30. Entonces, digo que si se pone en cuestión la soberanía española, como puso en cuestión Zapatero en el Senado la soberanía española, es decir, dijo que había que tener un concepto más laxo de soberanía, que es un concepto muy fundamentalista y que, por lo tanto, desde el punto de vista fundamentalista, pues no se admitían el título de nación para otras autonomías. Y esas autonomías están exigiendo el título de nación y, por lo tanto, hay que comprender, digamos, que pues España
ya sea interpretada como nación de naciones, ahí la verdad es que Zapatero no aclara el concepto, ¿no? Nación de naciones, no sabe muy bien lo que es, pero es una nación que, por lo visto, admite en su seno otras naciones. Es decir, es una nación que admite en su seno, es decir, la nación, dicho rápidamente, la nación, la soberanía, el poder soberano supone hacer leyes, el poder ejecutivo, digo, el poder legislativo, llamado, que en el caso de España su representante está en el Congreso de los Diputados, Senado y las Cortes, en las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado, el poder legislativo, es decir, hacer leyes y hacer cumplirlas, el poder ejecutivo, básicamente. Y después, pues, poder dibujar o firmar tratados con otras soberanías que se reconozcan como tales, ¿no? Con otros países, lo que son los tratados internacionales. Entonces, España es una soberanía que está reconocida internacionalmente, porque hay países que están comprometidas con esta soberanía que es España a determinados asuntos. Por ejemplo, la OTAN, la Unión Europea, las cumbres iberoamericanas, etcétera. Y España es una nación reconocida por todas esas naciones, y además comprometidas con ella. Es decir, digamos que esas naciones exigen la soberanía de España para que se le pueda rendir cuentas a España de las acciones que hace. Es decir, ahí reconocer esa soberanía es casi una exigencia por parte del resto de naciones, y por supuesto de España, al margen de que convengan a España o no esos tratados, que eso es otro cantar, puede estar metida en tratados que no le convengan en absoluto. Pero bien, el caso es que esa nación resulta que el presidente que la representa, y por lo tanto esa nación que ha puesto ahí a ese presidente, la pone en cuestión. Es decir, es el mismo presidente el que está arrumbando, por así decir, el que está, pues, no sé cómo decirlo, pasando el rodillo por encima de su propio pueblo, digámoslo así, porque la soberanía reside en el pueblo español, y el pueblo español, pues, es indivisible, la soberanía es indivisible, no se puede ceder nada de soberanía, y con la palabra nación, por supuesto, en los preámbulos de cada uno de los estatutos, con la palabra nación, una palabra que puede tener todos los multívocas que se quiera, pero nación en un estatuto jurídico indica soberanía. Entonces, eso implica que en España resulta que hay una ley, es decir, un poder soberano, que las Cortes no tienen el poder sobre él. Es decir, las Cortes han reconocido en una palabra, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, han reconocido un poder soberano sobre el cual no pueden decidir. Esto es una paradoja absoluta, una contradicción total y absoluta. Es decir, las Cortes han aprobado un estatuto que es una ley orgánica de España, un estatuto por el cual se aprueba el que en Cataluña las Cortes no pueden aprobar ni desaprobar nada. Es esto lo que se ha aprobado. Es decir, a eso se le llama de toda la vida también por golpe de Estado, sencillamente. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, es decir, no existe la ley española en Cataluña. Porque ¿quién decide? Pues el Parlamento catalán, que representa al pueblo catalán, y constantemente se está en el estatuto, en esa obra ridícula desde todos los puntos de vista, ¿no? Literariamente, por ejemplo, resulta que el aranés también es idioma oficial en España. Pero para que se vean, es increíble, pero es así, es decir, que poco cuidadosos son. El artículo, no sé cuántos, el artículo 3º del Estatuto de Cataluña. Dice, en Cataluña existe Cataluña tiene como idioma propio el catalán, que es el idioma oficial. El idioma, dice, ¿no? El artículo determina él, ¿no? Como si no hubiese otro. Además, también hay otro idioma, que es el castellano, por supuesto, por cierto, otra cosa fundamental, yo creo, y que se ha colado y nada, que es el español, el castellano. El español ha sido arrumbado completamente, el castellano es un dialecto del español. Y el español ha sido eliminado de la Constitución española, el español, que tiene tela, y no ha habido un académico de la lengua, yo no lo he oído mucho, pero se llama Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española. Lingüísticamente es español, el castellano es un dialecto del español, lingüísticamente, desde un punto de vista lingüístico. Bien, pues resulta que en el artículo ese del Estatuto de Cataluña, pues hay otro idioma
que claro, es el idioma común, se supone, ¿no? Y por lo tanto ya no es propio de los catalanes, ¿eh? Se está excluyendo la propiedad del español de Cataluña. Es tan propio el español en Cataluña como el catalán. Es más, si no más, posiblemente lo hablen más el español en Cataluña que el catalán mismo, ¿eh? Por lo menos hasta hace poco. Seguro, en el País Vasco seguro, ¿eh? Que es más propio, digamos, más común el español en el País Vasco que el propio euskera, ¿no? Que ni siquiera el Lehendakari estuvo aprendiendo las marchas forzadas para dar el pego, ¿no? Entonces, bien, 2 idiomas oficiales, dice el Estatuto de Cataluña. 2 idiomas oficiales. 3 artículos más abajo, 3 artículos que se ven en la misma hoja, 3 artículos más abajo, dice, existe otro idioma oficial, que es el aranés. Y bueno, pero revisar el articulado, poner, existen 3 idiomas oficiales en Cataluña, y así evitas historias. Y curiosamente, además, también con esto, para que se vean lo que son los conceptos, resulta que esa Constitución, bueno, perdón, es un lapsus, esa ley orgánica, presuntamente, que es la ley del Estatuto de Cataluña, que es toda una Constitución realmente, es una Constitución y un tratado metidos juntos, ¿no? Por eso es tan largo, es una Constitución de Cataluña como nación y un tratado con el resto de España, ¿no? Que no se sabe muy bien cómo se llama, por cierto. Entonces, además, ese tratado resulta que no solamente como Constitución que fuese determina una nación política, que sería Cataluña, sino 2, que eso sí que eso no tiene precedente. Yo no conozco ninguna Constitución del planeta, y estuve el otro día mirando la de Colombia, en fin, varias, ¿no? Ninguna Constitución del planeta que dé fe, digamos, de la constitución de 2 naciones, sino de una. Ninguna, eso no tiene precedentes, vamos. 2 naciones, 2 se constituye Cataluña y la nación aranesa, ¿no? del Valle de Arán. Y resulta que son los catalanes, se supone que es una nación distinta del Valle de Arán, la que le da la Constitución al Valle de Arán. Pues será una nación oprimida el Valle de Arán por Cataluña. Sin embargo, eso no lo reconocen. En fin, un desastre desde el punto de vista jurídico y desde todo el punto de vista literario. Es un... Entonces, yo creo que ya sí que, ¿no? Ya hay que ir 5 minutos. Bueno, por lo tanto, bien, vamos a ir terminando. Entonces, esta distinción, por tanto, entre terrorismo y guerra es fundamental. Es esencial para poder discriminar, desenvolver, digamos, todas las trampas ideológicas que pueden existir aquí, ¿no? Además, de cara a España, digamos, teniendo como referente España está amenazado no por el terrorismo internacional, digamos, que ahí depende de cómo se interprete, ¿no? Eso, pues veíamos el rendimiento que pueda tener. Es un concepto mítico en ese sentido, de oscurantista, que oscurece, digamos, ya sea por el lado liberal, ya sea por el lado anarquizante, digámoslo así, pues oscurece, digamos, lo que realmente, desde el punto de vista de España, tenemos enfrente, ¿no? Que es, Estados Unidos no es terrorista con España, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos no representa ninguna amenaza hacia España. Estados Unidos, ni su gobierno, ni siquiera facciones internas y facciones completamente insolventes, digamos, serían chihuahuas en tal caso, en el caso de que amenazase a algún norteamericano así en abstracto, España muera, no sé qué, pues eso sería nada, eso sería una amenaza insolvente, no va a acabar eso con un Estado. Grupos, facciones organizadas importantes de Estados Unidos que quieran acabar con España, pues no existe, por lo menos desde un punto de vista formal. Otra cosa es que, por ejemplo, pues se entienda, desde el comunismo, pongamos por caso, que el capitalismo en España, ¿no? A partir del franquismo, básicamente, que ya empezó Franco con esto, pues España se convirtió al capitalismo, ¿no? Y, en cierto modo, esa conversión, esto habría que tratarlo muy, muy despacio, ¿no? Pero, en cierto modo, esa conversión está suponiendo la disolución de España, porque a través del capitalismo se generan una serie de ideas, etcétera, como son introducidas por otras de otras partes, la cultura principalmente, la cultura fraccionaria, las distintas culturas, las distintas identidades culturales que están encaminándose, digamos, hacia la disolución de España en ese sentido. Bien, pues digo que en Estados Unidos no existe ninguna amenaza contra España,
tácita es posible que los empresarios norteamericanos, digamos, que España sea una víctima de la depredación norteamericana, en caso de interpretación comunista. Pero no pone en riesgo a España, pone en riesgo el capitalismo en España, que es muy distinto, ¿no? Es decir, en el caso de que el capitalismo atacase España, digamos, ¿no?, desde esa perspectiva, desde la perspectiva comunista, ¿no?, como sucedió en la Guerra Civil, al fin y al cabo la Guerra Civil fue el desencadenamiento de eso, es decir, del intento por parte de los frentes populares de hacer de España un país comunista, ¿no? Pero no de terminar con España, eso es muy importante, aunque hubiese facciones con las que se coalegaron en cierto modo también los frentes populares, que sí pretendían acabar con España, pero el único movimiento fuerte era el catalanismo, porque el euskera eran cuatro gatos, el movimiento euskaldun, el movimiento Vizcaitarra porque era Vizcaya al principio de la nación. Pues bien, entonces, Estados Unidos no representa un riesgo. ¿Cuáles son las amenazas efectivas sobre España? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas efectivas sobre España? Es decir, que España está amenazada. Bien, primera cosa, España está amenazada, esto es una tesis que, digamos, no es voluntarista por parte del sujeto que la sostiene, sino que está amenazada porque hay grupos que explícita y formalmente la han amenazado, ¿no? Estos grupos pueden ser o bien facciones, grupúsculos, ¿no?, terroristas asociados a muchos estados, parapolíticos, digamos, pero no políticos, literalmente, o, en concreto, un estado que sí ha amenazado a España, que ya lo dije antes, que es Marruecos, ¿no? Bien, España está amenazada. Lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es negar esa amenaza. Eso es una evidencia. Eso no se puede negar. No se puede negar la amenaza. Es que España, ¿de qué hay que defender a España? Si España, ¿quién ataca a España? Pues escúchales. Escucha a Carlos Rovira, escucha a mismo Bin Laden, etcétera, es decir, al Andalus, ¿eh? España está amenazada. Eso no se puede discutir. No se puede discutir, es imposible discutirlo eso. La amenaza es imposible. Otra cosa es que esa amenaza representen peligros reales. En ese sentido, parece a mí que el peligro real, por lo menos a corto y medio plazo, es la amenaza etarra, la amenaza secesionista en España, ¿no? Secesionista en general, no solamente etarra, ¿no? Etarra, la ETA utiliza procedimientos terroristas, precisamente, ¿no? Pero se puede amenazar de muchas maneras, no solamente vía terrorista. Se puede amenazar, pues eso, introduciéndose en las instituciones como están introducidos, ¿eh? Es decir, resulta que en el Parlamento, allí todos estos han jurado esto que acabo de decir, ¿eh? Carlos Rovira resulta que esto lo ha suscrito. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. A lo mejor no se ha dado por aludido, claro, con los españoles, pues yo no soy, pero vamos, lo suscribo. Esto fue diputado, ¿no?, Carlos Rovira, y tuvo que suscribirlo como todos los diputados, ya sea jurarlo, prometerlo, lo que fuera. En fin, Ana Sagasti o Olavarría, en fin, han tenido que suscribir eso, ¿no? Y sin embargo, precisamente siendo representantes del pueblo español, como lo son en las Cortes, precisamente por jurar la Constitución, sino que no la juren, que lo digan directamente, que han jurado la Constitución, y precisamente están financiados por los impuestos de esa nación que dicen negar, pues es una amenaza radical, en primera línea, sobre España, ¿no? Es decir, que en las propias instituciones que se desarrollan con la financiación española y demás, están trabajando, como sabemos, muchas casas de cultura, muchas diputaciones de cultura, etcétera, que cultivan completamente, constantemente, lo que es la idea de disolución de España. España no existe, España es una invención, es una ficción, o bien España pues es una prisión de naciones. Bien, esa consideración se está constantemente haciendo. Y, por otra parte, la amenaza islamista, que a partir del 11M tampoco se puede decir que no sea un peligro real, particularmente a partir del 11M. Muchos negaron la amenaza islamista, la negaron. Nosotros escuchamos miles de veces cómo se negó antes del 11M la amenaza islamista. Los mismos que ahora la subrayan porque electoralmente le interesa mucho, ¿no? Los mismos que ahora subrayan que es que la amenaza islamista es tremenda, ¿no? La subrayan constantemente, ¿no? Esos mismos pues hablan del comando de Ixán, como todos sabemos, ¿no? Y que estaba promoviendo a Aznar
diciendo que el Islam era una amenaza, pues la islamofobia y todo esto, ¿no? Es decir, han minusvalorado la amenaza islamista, ¿no?, para precisamente lo que decíamos del principio, tachar de alarmista al gobierno de Aznar, ¿no?, de responder agresivamente a esa alarma, de golpear al Islam, y el Islam justamente nos ataca el 11M. Y entonces hay que atenerse a lo que el Islam dice, a lo que los islamistas han hecho. El 14M, pues ha tenido lugar digamos, se ha completado el ciclo de atentado terrorista, efectivamente. Es decir, la gente se aterrorizó, efectivamente, y se conformó con los planes que procuraban el cambio de gobierno, como sabemos todos. Muchos dicen, para rectificar esta tesis, dicen, pero bueno, ¿cómo iban a saber? Un plan, precisamente, la idea de plan indica que no sabes lo que va a suceder. Otra cosa, pero sí, pones, digamos, desenvuelves una serie de actividades para que eso que quieres que suceda, suceda. Eso es el plan, plan siempre es en el presente, sobre un futuro, pero un plan siempre es presente. Y el plan de derribar al gobierno del PP era un plan presente, que estaba presente en ese atentado. Otra cosa es que lo consiguieran después, pero efectivamente lo consiguieron. ¿Y cómo? Pues precisamente por la cuarta característica de la que hablábamos como característica terrorista, es decir, la población, buena parte de la población, buena parte de la facción suficiente como para que se diese un vuelco, se produjo ese vuelco, pero, atención, no tanto porque les pareciese mal la política del gobierno de Aznar, etcétera, así genéricamente, no, sino porque eso fue consecuencia de esa política y, por lo tanto, hay que castigar esa política. Por lo tanto, se están, digamos, plegando a los intereses de ese grupo que buscaba aterrorizar de esa manera. Bien, bueno, pues yo creo que hasta ahí, más o menos, y después en el turno de cuestiones y demás, pues digo lo que muchas gracias por la atención.